¿Me confirma si me escuchan, si estamos bien con el audio? Sí, profe, buenas tardes. Ya, bueno, así. Iniciamos la clase de hoy. Como le indicaba, esta semana vamos a ver martes y jueves, ¿sí? Para que el viernes quede para llevar a cabo las diferentes actividades que voy a colocar. Si pueden observar en la página del aula virtual, ya están habilitadas dos actividades. Bueno, está una actividad habilitada en este momento, que es una investigación para complementar los temas que no se pueden ver dentro del tiempo de clase, ¿no? Aquí está la investigación. En este caso, son los siguientes temas. Tengo valores de fase y de línea de voltaje e intensidades. Esto es aplicable para motores, ¿no? Si quieren consultar, ubiquen valores de fase y línea en motores y le aparece automáticamente los conceptos, ¿no? Y ciertas fórmulas. Los que son sensores, esto es parte de control eléctrico. Ubican sensores más control eléctrico y le aparece diferentes tipos de sensores. También tipos de centrales, que esto aquí no lo voy a tocar por la cuestión del tiempo, y considero que son temas que netamente se pueden investigar. En este caso son tipos eólico, nuclear, hidroeléctrica, biomasa térmica, solar, fotovoltaica, etcétera. Que ustedes encuentren, ¿no? He colocado las más utilizadas. Consulta lo que son conceptos, partes y funcionamiento, ¿no? Esta actividad, no se olviden que no solamente es investigación, sino también sirve para estudios, ¿no? Lo que yo explico se complementa con parte de investigación y trabajo para poder llegar al todo de los temas que pueden tocar dentro del examen complexivo. Por eso hice una nota. Los temas no son solo para investigarlos, sino también para estudiar. Ya estamos cada vez más cerca a la semana de examen complexivo. No se olvide que, como les indiqué en el grupo, va a ser el fin de semana del 24 y 25 de septiembre, ¿no? Sí, prácticamente tenemos un poquito más de 2 semanas para el examen. Fin de semana 24 y 25 de septiembre es la parte teórica, y para lo que pase en la parte teórica, la semana del 26 sería el examen. Indico de nuevo, fin de semana del 24 y 25, examen teórico, y la semana del 26, la parte práctica, ¿no? Entonces no se olviden, si, como indicaba anteriormente en las clases, si tienen alguna actividad ese fin de semana, familiar, personal, laboral, pidan tiempo con permiso para que puedan dar el examen sin ningún inconveniente. Creo que sería pedir unos días más para que puedan estudiar y dedicarse netamente a la parte de estudio. Y también esa semana, que es la semana previa, los días, bueno, es casi seguro el día martes 20 y jueves 22, vamos a hacer un poco de práctica, ¿no? Sí, principalmente control eléctrico, que son es la parte de práctica que se tomó el periodo pasado. Entonces, en la actualidad ya disponemos en el instituto un tablero de control eléctrico, a diferencia del periodo pasado que teníamos que ir a la universidad. Entonces, ya tenemos algo propio para poder practicar. Entonces, el martes 20, así como estamos bueno, presencialmente, puede ser eso de las 6 en adelante, vamos a practicar, ¿no? Yo les avisaré unos días antes para que se acerquen, practiquen, haremos simulaciones y luego pasar a la parte del tablero y ver físicamente cómo actúan elementos de control, ¿no? Y también, hablando un poco de actividades, hay una actividad que es cuestionario de contactor impulsador, que es en base a la clase que veremos el día de hoy, el día jueves, y estará habilitado el día viernes 16 de 6 a 10 de la noche. Viernes de 6 a 10 de la noche, para que contesten con un máximo de tiempo de 20 minutos y un solo intento. En el caso de la investigación, que ya está habilitada, pueden subirlo hasta el día lunes, ¿no? Entonces, queda a disposición el día viernes libre para que ustedes puedan hacer esas dos actividades sin ningún problema, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, y sobre lo de las camisas y el carnet.
Ya, eso con el coordinador. Esa parte de las camisas, carnet, directamente con el coordinador deben hablar. Yo esa parte no toco, no soy parte de ese proceso, ¿no? Cualquier duda que tenga sobre eso, las camisas y carnet con el coordinador. Él les indicará, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, entonces vamos con la parte de clase, vamos a ver un poco de generalidades y luego pasar a elementos de control. Para hacer la parte de simulación, necesito que para la siguiente clase descarguen el simulador KDSIM, aunque ya creo que la mayoría lo tiene, ¿no? Voy a colocarle aquí. KDSIM. Cualquiera versión, esta es la versión 4. Pueden descargar la 3 o la 4, ¿no? B3 o la B4. Para la siguiente clase dedicarnos a la parte de simulación. KDSIM, B3 y B4. Si algunos no tienen, no lo han utilizado, porque yo creo que la mayoría lo ha utilizado, pueden ver video de YouTube, justamente el explicativo de cómo utilizarlo, ¿no? Ahí le apego una clave que siempre va a ser 4962 para ingresar, ¿sí? Para todas las versiones, ¿no? Para la siguiente clase ya que vamos a utilizar esto aquí, ¿no? Ahora sí, vamos a la parte de la clase. Control eléctrico es un tema importante, más que una materia, es un área importante de la parte eléctrica que es necesario conocer, que todo profesional, en este caso tecnólogo eléctrico, debe conocer para poder aplicar, ya que el tecnólogo no solamente debe conocer parte de fuerza, sino también parte de control, ¿sí? Que es lo que vamos a ver. La introducción. Bueno, aquí habla previamente de lo que es la electricidad. Es una de las formas más flexibles posible y es la más utilizada. Eh, un mundo sin electricidad en la actualidad no es imaginable, ya que en todo punto de nuestra vida lo utilizamos de cierta manera, iluminar los hogares, eh, también, pues, por ejemplo, para elementos de cocina, cocinar, calefacción, duchas eléctricas, etcétera, ¿no? Entonces, todo punto de vista, la electricidad es importantísima y tiene un gama amplia de aplicación. En este caso, también tiene una aplicación en la parte de los sistemas de control eléctrico, que son vitales para el funcionamiento y protección de la gran mayoría de equipos eléctricos existentes, ¿no? Como yo siempre digo, por ejemplo, para el control eléctrico se utiliza para el control de máquinas, en este caso motores. Un motor normalmente, sea cual sea el tipo de alimentación o tipo de motor, yo para alimentarlo puedo conectarlo directamente a la línea, ¿no? Si yo lo conecto, este motor, directamente a la línea, automáticamente va funcionando. Pero aquí entra un inconveniente si lo conecto directamente a la línea, que la única forma de que el motor se detenga es cortando la alimentación de un punto, ¿sí? Haciendo un corte aquí, aquí, en cualquier punto de las líneas. Y esto puede ser una maniobra que puede causar un accidente o incidente. Y aquí entra la parte de control que me permite desde un lugar lejano al operador manejar un grupo de motores o ya sea un solo motor. ¿Cuáles son los objetivos de control? Son los medios para limitar acciones físicas en forma ordenada y secuencial. Y los medios pueden ser manuales, eléctricos, electrónicos, neumáticos e hidráulicos. Conceptos básicos, lo que es el control. El control generalmente son los métodos y la manera de controlar el comportamiento de un aparato, máquina o sistema eléctrico. Entonces, como se ve en la imagen aquí, tengo elementos de control que yo, por ejemplo, viendo señales que pueden ser luces de diferentes colores, puedo saber si un motor está en funcionamiento, si un motor está en parada, si un motor tiene una sobrecarga, si se ha producido cortocircuito, un desfase, etc. Yo solamente viendo un tablero, automáticamente puedo determinar en qué condiciones se encuentra el motor. Controlador eléctrico ya conlleva el grupo de dispositivos que me permiten coordinar una determinada máquina, ¿no? Una carga final. En este caso, como son motores, los motores son cargas inductivas que generan un campo
magnético. Controlador automático que actúan por sí mismos. Aquí pueden ingresar, por ejemplo, elementos de PLC para accionamiento inmediato. Controlador manual que funciona accionando, sea accionado por la mano. Contacto eléctrico está que resulta de unir dos piezas destinadas a conducir la corriente eléctrica, ¿no? Este concepto es muy importante ya que todos los elementos eléctricos poseen contacto, ¿no? Ya sea cual sea el tipo. Por aquí, ¿no? Y aquí entra lo que es la parte de mando. La parte de mando, que es una parte que conlleva el control, significa influir o modificar valores de servicio, magnitud de servicio, por medio de una variación de una o más magnitudes, ¿no? En el caso de control de motores dice que encuentran aplicación en la conexión y desconexión, inversión de sentido de giro, temporización, aceleración, paro y marcha, etcétera, ¿no? Todo eso, este tipo de cosas que acabo de indicar, me permite la parte de mando de control eléctrico. La parte de aparato de maniobra no. Estos circuitos eléctricos tampoco, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo una pequeña imagen donde tengo un sistema que me permite iluminar una luz. Está en dos condiciones, ¿no? En esta primera condición, mi bombillo está desenergizado, ¿no? No se encuentra encendido. Y en la segunda condición, se encuentra energizado y se encuentra encendido, ¿no? Aquí tengo un elemento que permite el accionamiento de este bombillo, que este es un switcher, ¿no? Para el primer caso está abierto y producto que esté abierto, este bombillo está desenergizado. Pero cuando yo lo acciono, lo presiono o lo mantengo presionado, automáticamente se va a encender. Entonces yo solamente con accionar un elemento, automáticamente voy a encender y apagar un bombillo, ¿no? Lo puedo conectar directamente, ¿no? Pero no me permite un control automático o manual de mi sistema. Entonces aquí estoy utilizando un poco de lo que es control. Aquí lo mismo, tengo los elementos básicos que forman un circuito, tengo un bombillo, tengo el cableado y tengo en este caso una batería para alimentación DC. Tengo un elemento de accionamiento que está aquí. Solamente cuando yo presione, automáticamente se completa el circuito y el bombillo se va a encender. Cuando lo deja de accionar, automáticamente se va a apagar. ¿Sí? Puede ser un pulsador. Entonces, mi encendido de mi carga, en este caso un bombillo, va a depender del accionamiento de este elemento. Aquí, mira, aquí a diferencia del anterior, no tengo el elemento de accionamiento, está directamente conectado al bombillo. Entonces, yo la única forma de poder detener o parar el energizado de este bombillo, tengo que cortar en cualquier punto. O desconectar directamente de la alimentación, pero eso puede provocar un accidente, entonces es un problema tener este tipo de sistema. Aquí están ciertos componentes eléctricos que también nos van a servir para la parte de simulación. Por ejemplo, en la parte eléctrica, ustedes vean dos líneas cruzadas que no tienen un punto de unión, significa que esas líneas solamente pasan entre sí, ¿sí? No se están tocando, no están empalmadas. Pero para el segundo caso, que hay un punto en intermedio del cruce, significa que este sistema está empalmado. En este punto de aquí existe un empalme, ¿no? Eso es lo que me indica el punto. Si no lo tiene, solamente están cruzándose entre sí sin hacer ningún toque eléctrico. Lo que son las tablillas. Las tablillas son muy utilizadas en los tableros de control y me permiten conectar diferentes puntos de cableado, ¿no? Entonces, yo para no empalmar, yo automáticamente cojo el cable y lo ingreso en cada uno de los puntos de las clavillas, ¿no? ¿Sí? De esta manera. ¿Sí? Y se ajustan con tornillos, evitando la utilización de empalme, las tablillas o también conocidas como borneras.
Aquí veo las tablillas, ¿no? Veo diferentes tablillas que están marcadas. Todas las tablillas de control o de una instalación en general deben de estar etiquetadas, deben estar marcadas. Porque la etiqueta me va a servir saber de qué punto viene, a qué punto va mi cable, ¿no? Mi conductor eléctrico. Va tanto en el conductor, así como la tablilla específica colocada, como esta lima. Aquí tengo varias tablillas borneras y están conectadas a diferentes puntos de conductores. Estación de botones. Esta estación de botones normalmente se utiliza cerca de un motor. En la parte de control yo tengo un tablero y a una distancia determinada está mi motor, ¿no? Cerca de este motor está esta estación de botonera. Está aquí y yo también aquí en mi tablero tengo dos puntos para ir marcha. Entonces, el operador puede accionar, conectar y desconectar el motor desde el tablero o si no acercándose al mismo. Muchas veces, por necesidad de tiempo y mantenimiento cerca del tablero, cerca del motor, yo necesito accionarlo en el mismo punto. Entonces yo presiono, hago el mantenimiento y automáticamente cambia. Deme un momento. Profe, usted está hablando porque, por si acaso, porque escucho. No, dijo que lo esperara. Ya disculpen. A ver. Entonces le decía que esta bornera, bueno, esta estación de botones está cerca del motor para que se me genere con mayor facilidad el accionamiento y apagado del mismo, ¿no? Aquí tengo, ¿no? Uno me permite la marcha, en este caso una luz, puede ser un motor, y otro me permite el stop, ¿no? En este caso, por ejemplo, tengo dos luces. En el primer punto, ¿sí? Al cambiar automáticamente se enciende o cambiar automáticamente se apaga. Aquí tengo dos contactos, uno que se llama NO y uno NC. O NA también, NA o NO, es lo mismo. ¿Qué significa esto? Normalmente, ¿sí? En el caso del NC, normalmente, ¿sí? NA o también NO porque está en inglés, Normal Open, y NC. Entonces siempre va a tener dos contactos para que tomen en cuenta mucho esto porque vamos a utilizarlo bastante. ¿Pregunta hasta ahí? ¿No hay pregunta? Entonces vamos al siguiente archivo, que va a hablar sobre los
archivo y volvemos a salir. Y vamos a ver elementos importantes que se utilizan en la parte de control. Dice control electrónico, este de aquí. No se olviden, toda la información que estoy presentando está siempre subida a la virtual. Ustedes pueden verla en el momento que ustedes deseen, si no queda algo claro sobre la información que se presenta. Entonces, control eléctrico, bueno, en este caso, es la empresa de Seiko, bajar la información. Esta parte ya la vimos, vamos a enfocarnos a la parte de pulsadores y contactos. A ver, ¿quién me dice lo que es un pulsador? ¿Qué función cumple? ¿Qué es un pulsador? ¿Quién me dice? ¿Sí me están escuchando? Yo, Víctor, Johan. El pulsador, profe, es un botón de paro o marcha ¿Para qué sirve? para cortar la energía eléctrica. Claro. Vamos a ver lo que es el pulsador. ¿Qué dice pulsadores? Son aparatos de maniobras que son accionados principalmente manualmente y permiten controlar pequeñas potencias de forma general. Siempre los pulsadores van en los circuitos de mando. En todo proceso de control, control eléctrico tenemos, se abre acá. Tenemos dos tipos de circuitos, un circuito de mando y un circuito de potencia. Los circuitos de mando son aquellos. En el circuito del mando tenemos todos los elementos que nos permiten controlar directamente la máquina. Tenemos pues pulsadores, tenemos contactores, bobinas, temporizadores, luces, etcétera, ¿no? En cambio, en la parte de potencia, circuito potencia puede ser también conocido, tenemos la carga directamente y sus protecciones. Podemos tener fusibles, disyuntores termomagnéticos, diferenciales, térmicos y específicamente la carga. ¿Cuál es más importante? Los dos, pero ¿cuál es el más complicado de entender? Es la parte de mando, porque de la parte de mando depende del funcionamiento de mi carga de la parte de potencia. Entonces los pulsores los voy a tener específicamente en la parte de mando, ¿no? Y aquí dice que son utilizados principalmente para el mando de operación de contactores, ¿sí? Y el mando de motores eléctricos. La estructura básica de un pulsador es básicamente el botón actuador y la cámara de contacto, ¿no? El botón es la parte visible y la cámara de contacto es la que está en la parte interna. Por lo general, la cámara de contacto está constituida por dos contactos, un NA y un NC, pero es posible unir dos o tres cámaras de contacto para conseguir mayor flexibilidad en el mando, como es el caso de la botonera. Aquí tengo diferentes tipos de pulsadores, tipo hongo, parada, queremos tipo selector, tipo llave, etcétera, que pues veremos en los diferentes casos que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, esta parte visible, la parte frontal que es externa, ¿sí? Es el actuador. Del actuador va a depender el accionamiento o no de este elemento y los contactos, por ejemplo, en este caso, son los que están internamente. Como dice, vamos a tener básicamente dos principales, que es un NA y un tipo NC. Si se nos acaba el tiempo, nos conectamos de nuevo, ¿no?
Aquí tengo la clasificación de los pulsadores. Por ejemplo, por las condiciones mecánicas de mando, tenemos los pulsadores rasantes que evitan cualquier maniobra involuntaria. En el sentido de que en los lugares que están estos elementos de pulsadores puede ser que exista personal no idóneo o no calificado que por algún descuido puede tocar. Entonces la base del actuador está dentro, está a la misma altura de la cabecera, ¿no? De la cabeza del pulsador. Entonces, así yo lo toque por descuido, como no está sobresaliendo, no se va a accionar. Pulsadores salientes, dice que es utilizado principalmente con guantes, ¿no? En lugares que necesitan EPP, con protección personal, como guante. En este caso, el actuador, la parte de accionamiento está expuesta para que la persona pueda trabajar con guantes con facilidad. Tipo capuchón tiene una protección externa, una cubierta, en este caso de plástico, que evita que le ingrese polvo en lugares donde existe mucha facilidad que ingresen agentes externos. Y está cubierta y para poder accionarlo tengo que levantar la cubierta y presionar el actuador. Pulsadores de emergencia tipo hongo, ¿sí? En este caso para, por ejemplo, para incendios, ¿sí? Se acciona de forma circular. Entonces, así yo presione, yo hago una presión de la parte actuante, no se va a accionar porque debo girar. Entonces, solamente para activarlo como alarma, voy a girarlo como indicaba el caso de un incendio flagelo. Pulsadores con enclavamiento por llave. Esto está mucho en las subestaciones, ¿sí? Solamente se acciona a través de esta llave que se le da normalmente al operador, ¿sí? Entonces, solamente el personal calificado o el debido del proceso tiene las llaves para accionar las diferentes maquinarias a través del pulsador tipo llave. Desmontaje saliente y tenemos también desmontaje empotrado, ¿no? Que es de fácil colocación. Aquí tengo desmontaje saliente, aquí tengo doble, por ejemplo, tengo un doble con dos accionadores, un NA y un NC, un par de marcha, una especie de botonera para actuar con un motor. Y tenemos algunas clasificaciones, por ejemplo, ambientales, para interior, servicio normal, para interior, servicio pesado, intemperie, etc. Entonces, dependiendo de las condiciones de trabajo que vamos a tener de nuestra maquinaria y dónde va a ser ubicado nuestro tablero, hay que seleccionar los diferentes tipos de pulsadores, ¿no? Entonces, ese es el primer elemento que es importante conocer y entender su funcionamiento, ya que es utilizado en la parte de control de forma general. ¿Alguna pregunta está ahí? ¿No? Se nos va a acabar el tiempo. Desconéctese y conéctese de nuevo, ¿no? Para que no se corte la parte con el correo. Ubiquen presente su nombre, desconéctense y conéctense enseguida.